Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a este espacio de socialización e interiorización de conceptos relacionados a el perfil de egreso del programa de administración de empresas y de los resultados de aprendizaje formulados para este mismo programa. Teniendo en cuenta que desde la aparición del decreto 1330 y las resoluciones específicas que hablan de condiciones institucionales y de condiciones de programa como la 021-795, y sumadas a estas el acuerdo 02 de 2020 emanado del CESU y el CNA, nos presentan una serie de exigencias relacionadas a esta nueva forma de desarrollar los diferentes elementos que componen el proceso formativo, teniendo en cuenta su interrelación íntima con los aspectos curriculares de los programas, con la organización de las actividades académicas y demás elementos que hacen parte del macro, del meso y del micro currículo de los programas de las diferentes instituciones educativas de educación superior, para este caso específico. Teniendo esto en cuenta, una de las principales intenciones y tareas programadas por parte de la Dirección de Departamento del Programa de Administración de Empresas es que tanto su cuerpo docente como sus estudiantes, egresados, sector productivo y demás grupos de interés relacionados con este importante programa académico conozcan cuál es ese perfil de egreso que fue desarrollado, que fue formulado a partir de una serie de discusiones llevadas en el seno de diferentes actores que conformaban los estamentos del programa, etcétera, y darlos a conocer. Entonces, en este caso particular, teniendo en cuenta estos elementos ya mencionados, pues podemos partir de esta breve disertación que se nos presenta en el artículo 12, literal C, de la resolución 21795 del año 2020, donde nos hablan del perfil de egreso del programa. Y como podemos ver, como un punto primordial de esta resolución, se expresa que la institución deberá describir ese conjunto de ¿qué? De atributos relacionados con conocimientos, con habilidades y actitudes que tendrán los egresados. Entiéndase bien esta palabra, ¿no? Tendrán. Quiere decir que una vez finalice su periplo formativo, desde que se vincula al programa hasta que es un egresado, de tal forma que sean indicativos de la actividad profesional y de la formación integral alcanzada y que permitan a los distintos interesados inferir las características que ese egresado del programa va a tener, ¿cierto? A las que va que dentro del programa se van a formar al terminar ese proceso formativo. Por lo tanto, este mismo artículo 12 en este literal nos dice que el perfil de egreso deberá indicar por lo menos las características del egresado en torno a lo que conoce, a lo que sabe, a lo que comprende, las actitudes que demuestra, o sea, la forma como actúa, esas competencias de orden superior que le permiten a él crear, investigar, emprender, teniendo en cuenta que, o partiendo de dónde, desde unos atributos que son particulares a un programa académico, porque debemos entender que cada programa académico, cada institución universitaria tiene un conjunto de particularidades que imprimen un sello distintivo
en cada uno de los miembros que hacen parte de estos programas, de estas instituciones, etc. ¿De acuerdo con qué? Con el nivel de formación esperado y su relación con las necesidades que se pueden detectar en esos contextos dentro de los cuales el programa y la institución tienen algún grado de injerencia, teniendo en cuenta un contexto local, regional, nacional y global. Pero no sin antes dejar claro que es un elemento importante para que se afiance este proceso, su divulgación. Por lo tanto, la norma también nos dice que es importante presentar, definir, desarrollar y demostrar de qué forma se ha difundido ese perfil de egreso, ¿no? ¿Conforme a qué? A unos parámetros de gestión de información que es menester de la institución definir. Entonces, tenemos, por lo tanto, un elemento importante que nos está diciendo la norma de qué debe contener ese perfil de egreso del programa académico. Ahora, el perfil de egreso del programa de administración de empresa parte de forma inicial de una definición de lo que nosotros llamamos como competencias, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en esa definición dice que debe contener mínimo esos atributos, conocimientos, actitudes, habilidades que tendrá ese egresado al finalizar su formación académica. Por ende, como punto de partida del proceso, se debe iniciar con la definición de esas competencias, ¿no? Porque las competencias, como aquí podemos ver en nuestras pantallas, se expresan en forma de capacidades. ¿Qué quiere decir eso? Una capacidad es el potencial de realizar una acción. Entonces, por lo tanto, cuando yo hablo de una competencia, lo que estoy haciendo es una declaración de esos conocimientos, de esas habilidades, de esas actitudes, destrezas, etcétera, que podría llegar a poseer una persona una vez cumpla con ciertos o ciertas exigencias, en este caso, en su proceso formativo. Estas serían demostradas posteriormente mediante ¿qué? Mediante los resultados de aprendizaje. Entonces, la competencia es la declaración expresa de esas capacidades medidas en conocimientos, en destrezas, en habilidades, en actitudes que tendrá esa persona. Es el potencial. Entonces, lo formo y posteriormente compruebo que efectivamente eso que se prometió, que esa promesa de egresado que se le ofreció al medio, efectivamente la hemos logrado. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la evaluación del resultado del aprendizaje de los egresados. Ahora, una competencia, como vemos esta breve definición que está contenida en el Acuerdo 02 del 2020 del CESU y CNA, nos dice que esas competencias son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible que ese egresado llegue a comprender y analizar problemas o situaciones y actuar de forma coherente y eficazmente, ya sea individual o colectivamente, en determinados contextos, ¿no? En escenarios. Además, nos dicen que las competencias son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada. Estamos viendo claramente, ¿no?, cuál es el objetivo último de los resultados de aprendizaje, de su definición. Es que se permita demostrar que esas competencias que se afirmó el egresado iba a poseer al culminar su formación académica
efectivamente las posee y las puede llegar a demostrar. Ahora, va a materializar en la capacidad demostrada para utilizar ¿qué? Sus conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o de estudio y en el desarrollo profesional y personal. Por lo tanto, si una capacidad es un potencial que se tiene para realizar una acción, las competencias son un potencial expreso para realizar una acción, pero con excelencia, ¿no? Entonces, cuando incluimos ya este tema con excelencia, entonces estamos hablando de una competencia. Entonces va a ser una capacidad para realizar una acción con excelencia. Ya vimos, por lo tanto, la importancia que es la definición de las competencias, porque las competencias, obvio, nos sirven de punto de partida para posteriormente evaluar que eso que prometimos efectivamente lo estamos cumpliendo. Ahora, si sabemos que esas competencias que se expresan en forma de capacidades, o sea, de potenciales que tendrá ese egresado al culminar su proceso formativo, están compuestas por un conjunto de conocimientos, por un conjunto de habilidades, por un conjunto de actitudes. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos en primer lugar, que esos conocimientos que requiere tener ese egresado, en este caso el administrador de empresa, lo que va a permitir es medir esa capacidad que él tiene de adquirir información que va a ser valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. En cuanto a la actitud, al hablar de las competencias, lo que estamos mencionando es esa capacidad para que el egresado sea capaz de reaccionar de una manera determinada ante algunos estímulos que se le presentan en el medio, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que es la voluntad o disposición que posee un individuo para realizar una determinada actividad. Si nos referimos a la habilidad, pues la habilidad es la capacidad para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. Miren que ya sea de índole física, mental o social. Pero hay una palabra adicional que es importante tener en cuenta, porque casi siempre se menciona frecuentemente cuando se está hablando de estos temas, y es la palabra destreza. Y como vemos, destreza es la capacidad aprendida que tiene una persona para realizar una actividad de manera ágil, rápida y eficiente, generalmente vinculada con el cuerpo u oficios manuales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de destrezas, estamos hablando de habilidades que ya fueron reforzadas y que por la práctica frecuente de esa actividad ya se alcanzó un nivel de destreza. Entonces, cuando yo hablo de habilidad, es una capacidad para desempeñar de forma correcta una actividad. Pero cuando hablamos de destreza, es que yo esa actividad ya la voy a hacer de forma mucho más eficiente, con mayor excelencia, etcétera. ¿Por qué? Porque la práctica habitual de esa actividad me ha permitido ser diestro en ella. Entonces, cuando hablamos de destreza, está un peldaño más arriba de habilidad. Continuando. Por lo tanto, el primer paso para iniciar todo este proceso formativo es que el programa debe reconocer cuáles son esas competencias que promete desarrollar o formar en ese egresado. Recordemos que las competencias le pertenecen al individuo, mientras que los resultados de aprendizaje son del programa. Con los resultados de aprendizaje yo evalúo que esa promesa que yo hice efectivamente se está cumpliendo por parte de la institución y del programa académico. Pero las competencias le pertenecen al individuo. Nosotros, como programa académico,
de formación superior en administración de empresas, lo que le ofrecemos a ese individuo es un conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes que debe generar para poder posteriormente desempeñarse y enfrentar situaciones concretas en contextos específicos relacionados a la profesión de la administración de empresas. Por lo tanto, debe existir una definición, una búsqueda, un estudio que nos diga a nosotros, teniendo en cuenta todos esos referentes de carácter internos y externos a nivel institucional, de empresas, del sector productivo, de egresados, de acreditadoras nacionales, acreditadoras internacionales, etcétera. ¿Cuáles son esos atributos que son compartidos tanto nacional como internacionalmente para la formación de un administrador de empresa? Y dentro de esos atributos, de ese conjunto de elementos que debe poseer ese administrador, existen unas competencias que son básicas, que son las que le ayudan a relacionarse en su vida cotidiana en la sociedad, ¿no? Para ser un individuo socialmente vinculado a su medio. Un conjunto de competencias genéricas o transversales que son requeridas también para que ese administrador se desempeñe adecuadamente, desde teniendo en cuenta razonamientos cuantitativos, teniendo en cuenta comprensiones de lectura, lecturas críticas, pensamiento crítico, todo este tipo de elementos que son importantes para su desarrollo personal y profesional, y un conjunto de competencias que son específicas, que son de carácter disciplinar, ¿no? Que ya están más relacionados con el desarrollo del trabajo específico que va a desarrollar ese administrador de empresa. Entonces, estos elementos yo los tengo que reconocer, tengo que determinar cuáles son, identificar esos atributos y condensarlos en lo que es esa promesa que vamos a ofrecer de ese administrador en el futuro y que está descrita en el perfil de egreso. Entonces, si esos atributos los formulamos como una promesa hacia el futuro, pues lo que estamos mostrando nosotros es ese potencial que va a tener esa persona para desempeñar un conjunto de actividades relacionadas a unos conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes específicos. Por lo tanto, como es una promesa futuro, yo lo que formularía, normalmente comenzamos formulándolos con un verbo, pero en estado infinitivo, porque estoy haciendo una promesa del potencial que va a tener esa persona. Porque recuerden que casi todas las competencias inician con algo: el estudiante será capaz de, o estará en la capacidad de. Y recordemos que esa palabra capacidad no es otra cosa que el potencial para desarrollar una acción. Por ende, los resultados de aprendizaje ya acostumbramos a evaluarlo es con un verbo que denota acción. Entonces yo puedo construir competencias vinculándolos a un verbo en estado infinitivo, pero los resultados de aprendizaje los desarrollo o los formulo convirtiendo ese verbo infinitivo en la acción ya desarrollada y la que yo voy a evaluar posteriormente y que el egresado debe demostrar, ¿no? Lo que me va a demostrar es que adquirió los conocimientos que se requerían para ser administrador de empresas, adquirió un conjunto de habilidades y destrezas y también adquirió unas capacidades para comportarse, para actuar de una forma que es la que se espera actúe un administrador de empresas. Por lo tanto, para que esto pueda hacerse efectivo y pueda llegar a ser evaluado mediante los resultados de aprendizaje, el programa debe ofrecerle al egresado pues un conjunto de elementos que hacen parte de lo que denominamos como ese proceso formativo, que parten, ¿cierto?, de unos contextos que son macro, unos elementos que podemos llamar también meso y otros elementos de tipo microcurriculares. Y dentro de estos tienen que ver mucho el tema del proyecto educativo institucional, que estamos hablando de elementos ya macrocurriculares.
También tenemos que hablar del proyecto educativo del programa, que estamos hablando aquí sí de elementos mesocurriculares, pero también tenemos que hablar del modelo pedagógico institucional, que es un elemento que también hace parte de lo macro, pero también tenemos que hablar de elementos que hacen parte del mesocurrículo, como el tipo de estructura curricular bajo el cual fue diseñado el programa, teniendo en cuenta que debe ser una estructura que responda a ese perfil de egreso que nosotros estamos prometiendo vamos a ofrecer al mercado, establecido inicialmente como un conjunto de competencias que ese administrador debe ir adquiriendo conforme va pasando el tiempo, que las va a demostrar con los resultados de aprendizaje, pero que como hacen parte del individuo las va a seguir reforzando en el futuro. O sea, las competencias son de él. De tal forma que en todo este andamiaje se requiere también la formulación de un elemento que sirve de enlace o conector para establecer esos elementos de conectividad y sistematicidad que se requiere para un proceso de gestión curricular basada en resultados de aprendizaje. Y es también la definición de una taxonomía de aprendizaje que me permita a mí dar cuenta de esos niveles de dominio esperado por parte de los estudiantes en el desarrollo de esas competencias y su demostración con los resultados de aprendizaje. Entonces la taxonomía se convierte en un elemento fundamental porque está amarrada a esos desempeños esperados de los estudiantes, ¿no? A esos niveles de dominio tanto cognitivos como actitudinales, como procedimentales, etcétera, requeridos para que ese estudiante que se está empezando a formar como administrador pueda, una vez egresado, demostrar la adquisición de esas competencias que fueron prometidas por el programa y que se implementó todo un proceso formativo con el objetivo de brindarle a él ese conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que requiere para su formación. Por ende, la taxonomía se convierte en ese elemento direccionador de gran parte de esos procesos que hacen parte de esa interacción constructiva que tienen que darse entre tres elementos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales son los resultados de aprendizaje, las actividades formativas que se van a desarrollar para poder brindarle al estudiante conocimientos, habilidades, destrezas, y qué medios, qué mecanismos se va a utilizar para hacer la evaluación y la retroalimentación de esos resultados de aprendizaje del programa académico. Estos elementos siempre están en algo que denominaba BICS como una armonización constructiva, ¿no? Porque siempre tienen que estar relacionados entre sí. O sea, yo siempre debo estar relacionando. Tengo mi resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje lo que me está diciendo es lo que ese estudiante debe demostrar al finalizar la asignatura o al finalizar el programa. Para que eso se logre deben existir unos criterios de evaluación definidos. Esos criterios de evaluación, para poder cumplirlos el estudiante, tiene que recibir un conjunto de conocimientos, que aquí es donde se formulan, por lo tanto, cuáles son esos contenidos formativos que va a requerir el estudiante del programa para adquirir esas competencias y esos conocimientos que se dijo que él debía poseer para desempeñarse posteriormente en el medio profesional y laboral. Entonces, hablamos de contenidos formativos, hablamos de modalidades de aprendizaje, de qué forma va a ser presencial, va a ser de forma virtual, lo voy a hacer con docencia directa, lo voy a hacer con aprendizaje de tipo independiente. También tenemos que hablar entonces de los métodos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a hacer estudios de casos, vamos a hacer aprendizaje basado en proyectos, vamos a hacer aprendizaje basado en preguntas, vamos a hacer simulaciones, vamos a hacer juegos de roles, etcétera.
qué recursos didácticos se requieren para que la clase se desarrolle de forma armoniosa. Se van a requerir equipos tecnológicos, va a requerir proyectores, va a requerir fotocopias, va a requerir lectura de libros, de textos, videos, web 2.0, etcétera, etcétera. No, todo esto tiene que estar relacionado, teniendo en cuenta que esas modalidades de aprendizaje, que esos métodos de enseñanza, aprendizaje, etcétera, tienen que estar centrados en el estudiante, un aprendizaje centrado en el estudiante. Por lo tanto, se deben privilegiar o priorizar todos aquellos métodos de enseñanza que estén centrados en el estudiante, donde ya no es el docente el conocedor de la sabiduría absoluta, que se para en un tablero solamente a hablar y que los estudiantes copian y escuchan todo el proceso y luego hacen una evaluación. No, acá ellos tienen que ser partícipes en los procesos, deben ser constructores del conocimiento. Por ende, esos resultados que yo voy a programar con unos contenidos, con unas modalidades de aprendizaje, con unos métodos de enseñanza-aprendizaje, con unos recursos didácticos, yo luego también debo mirar cómo voy yo a evaluar todos esos elementos, ¿no? Entonces esa evaluación tiene que dar cuenta de las competencias, de los resultados de aprendizaje, de los criterios de evaluación. Se deben definir niveles de desempeño esperados, describir qué es lo que se espera que esos alumnos alcancen en ese nivel de desempeño esperado, qué rangos de calificación están asociados a cada nivel de desempeño, metas de desempeño definidas por el programa con las cuales se va a medir de forma constante y periódica para determinar cuál es la evolución de los estudiantes, qué niveles han alcanzado, qué posibles problemas han encontrado en el proceso, cómo puedo yo corregir las fallas que se vayan presentando, planes de mejoramiento, etcétera. Y también las técnicas de evaluación que se requieren para poder dar cuenta de esos aprendizajes que ha adquirido el estudiante, teniendo en cuenta que las técnicas de evaluación deben corresponder, debe existir conectividad con los resultados de aprendizaje y los niveles de dominio esperados que están formulados en los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta que la taxonomía que fue escogida por el programa para evaluar esos resultados de aprendizaje. De tal forma que una vez el estudiante, conociendo qué competencias se iban a formar en él, diseñado todo un proceso para poder brindarle a él todas las herramientas para que adquiera las competencias, ya va a poder demostrar su desempeño mediante los resultados de aprendizaje, ¿no? Al finalizar el proceso formativo, ya va a estar ese egresado en capacidad de demostrar la capacidad de utilizar esas competencias básicas, genéricas, transversales y específicas que fueron adquiridas durante su proceso formativo. ¿Dónde lo va a demostrar? En situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Porque recordemos que los resultados de aprendizaje se evalúan de diferentes formas. La única manera no es haciendo pruebas o exámenes para medir los resultados de aprendizaje, o diseñando proyectos integradores, o en el seno de asignaturas que sirven de termómetro del avance que van teniendo los estudiantes conforme va avanzando su periodo formativo, sino que también se puede evaluar los resultados del aprendizaje con entrevistas a egresados, con entrevistas a miembros del sector productivo, etcétera, etcétera. Entonces estos elementos son vitales para este ecosistema de los resultados de aprendizaje y la gestión curricular que se desarrolla para su implementación, para el proceso de medición, de seguimiento, de evaluación de los mismos. Un elemento importante es que, como hemos podido observar, todo el ecosistema que se requiere para
implementar esa gestión curricular basada en resultados de aprendizaje, con un aprendizaje centrado en el estudiante, con la definición de unas taxonomías, considerando esa armonización constructiva propuesta por BICS en ese triunvirato de elementos compuesto por actividades formativas, resultados de aprendizaje, el sistema de evaluación. Todo este andamiaje se genera en los comités curriculares de los programas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la definición de ese perfil de egreso corresponde al comité curricular de un programa. Pero no surge de la nada, ¿no? Recordemos que se deben establecer qué competencias se requiere para que una persona, un individuo, pueda formarse como administrador y posteriormente comprobar o que él pueda llegar a demostrar que cuenta con esas competencias o ese potencial que requiere ser un administrador y que nosotros como programa prometimos que íbamos a generar o formar en él. Ahora, esa construcción del perfil de egreso parte de un análisis interno que hace el comité curricular de diferentes elementos que sirven de insumos para el estudio de esos atributos que requiere un administrador de empresa. Y dentro de ellos están, por ejemplo, el análisis de los planes de estudio de tanto del programa de administración de empresas como de otros programas, etcétera, que tengan relación, que existan elementos comunes entre ellos. El plan de desarrollo institucional. ¿Por qué? Porque en el plan de desarrollo institucional podemos encontrar cuál es la propuesta de universidad para los próximos años, contemplando el proyecto educativo de la institución, contemplando su misión, su visión de tipo institucional, etcétera. Todos estos elementos que son importantes, y en el plan de desarrollo están también los ejes estratégicos a los cuales le apunta la universidad para generar un impacto en su medio. Entonces hay unos ejes estratégicos específicos con un conjunto de programas y proyectos propuestos por la universidad para atacar cada uno de esos elementos en los cuales la universidad debe demostrar que contribuye al crecimiento y desarrollo de las comunidades sobre las cuales tiene algún tipo de injerencia y los grupos de interés relacionados con la misma. De igual manera, existe un conjunto de políticas institucionales en la Universidad Popular de Cesar que fijan un derrotero sobre las actuaciones que se dan en el seno de la institución y de los programas. Tenemos en cuenta también los estudios de pertinencia que haya hecho el programa, donde están esos elementos que comparte el programa con otros programas afines a nivel nacional, a nivel internacional, donde podemos analizar la visión de estudiantes, de los profesores, de los administrativos, del sector productivo, de los egresados, con relación a su formación como administrador de empresas, cuáles fueron las principales potencialidades detectadas en todo el proceso, cuáles fueron las principales falencias que pudieron percibir dentro del proceso formativo y que es importante que el programa conozca y pueda llegar a reforzar con el objetivo de mejorar los indicadores, de alcanzar la calidad que prometemos nosotros como institución, como programa, al formar esos futuros profesionales que van a ir al mercado a desempeñarse laboral profesionalmente. El proyecto educativo institucional, el proyecto educativo del programa, etcétera. Como vemos, son referentes que incluyen variables tanto sociales, políticas, económicas, etcétera, a nivel interno, y que sirven de fuente de información para la definición de esos atributos y elementos que requiere ese profesional.
Porque recordemos que un elemento básico de este proceso y de la definición del perfil de egreso es que además de esas competencias o elementos disciplinares propios de la profesión y de aquellas competencias de tipo básicas, genéricas, transversales, etc., algo que debe garantizar siempre la universidad es su sello distintivo, aquello que lo hace diferente, ese valor agregado que la universidad y el programa ofrece, que ese egresado va a poseer una vez vaya a desempeñarse en el medio. Por lo tanto, estos elementos de carácter axiológico, filosófico, etcétera, contenidos en estos documentos direccionadores que sirven de política para el comportamiento institucional y de los programas, debe estar inmerso en el análisis. ¿Por qué? Porque el perfil de egreso debe contener ese elemento de formación integral que nos permita a nosotros colocar ese sello distintivo del egresado del programa de administración de empresa. Ahora, además del análisis interno, debe existir un análisis externo, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que compararnos con el exterior. Y en el exterior, no solo a nivel internacional, sino aquí a nivel nacional, existe suficiente información que nos permite a nosotros establecer qué atributos son necesarios para que un egresado pueda desempeñarse como administrador de empresas en el mercado laboral. Y desarrollar algunas de las ocupaciones que hacen parte de esos trabajos que desempeña un administrador de empresas en el mercado. Entonces, por lo tanto, podemos ver que se toman como referencia las normas de competencia laboral, el proyecto Tuning, que nos habla a nosotros de competencias que debe poseer un administrador de empresa, programas equivalentes de universidades internacionales donde se comparan los planes de estudio con otras universidades para ver qué le están ofreciendo ellos a los estudiantes en diferentes ámbitos. El análisis de acreditadoras internacionales que evalúan a las escuelas de negocios a nivel mundial, aterrizado aquí en administración de empresas, que es lo que estamos hablando. Las pruebas Saber Pro, porque en las pruebas Saber Pro existe un conjunto de competencias definidas en distintos niveles de dominio de desarrollos cognitivos esperados por parte de los estudiantes, etcétera. Entonces también sirve de materia prima para conocer elementos que es importante introducirlos en esas competencias que nosotros queremos formar en el egresado del programa de administración de empresas. Estándares ISTE para estudiantes, que son los relacionados con el mundo digital, ¿no? Todas esas competencias digitales que debe poseer un estudiante que se va a formar para el futuro como administrador de empresas. Los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal, que nos ofrece un conjunto de elementos también direccionadores de hacia dónde apunta el país en su desarrollo económico y social. La clasificación nacional de ocupaciones, donde ustedes van a encontrar en esta documentación las diferentes ocupaciones según los diferentes niveles en los que éstas se encuentran, los diferentes cargos u ocupaciones que existen para un administrador de empresas, cuáles son sus principales funciones, cuáles son las destrezas que requiere ese cargo, qué conocimientos requiere ese cargo, qué competencias. Todo eso lo va a encontrar usted en la clasificación nacional de ocupaciones y le brinda a usted información para determinar qué competencias se espera que pueda formarse en un administrador de empresa para que pueda cumplir con esas funciones que le son exigidas en el mercado laboral para ocupaciones relacionadas, en este caso, con la administración de empresas. También programas equivalentes de universidades a nivel nacional, etc. De tal forma que de este análisis completo surgen lo que es el perfil de egreso de la institución y el perfil de egreso de un programa académico en particular.
Hecho el análisis de estos referentes y habiendo desprendido de ellos un conjunto de atributos, ¿no? Esto es como realizar una lluvia de ideas. Puedo utilizar diferentes técnicas, puedo utilizar diagramas de Venn, etcétera, donde yo voy haciendo un listado de esos elementos que son considerados indispensables para que el administrador pueda desarrollarse profesional y laboralmente en el futuro. Entonces yo voy a ver haciendo un listado, y en esa lista voy estableciendo qué elementos comunes hay dentro de esos referentes que se utilizaron en el análisis interno, en el análisis externo. Entonces voy decantando de ahí cuáles son los atributos que son más importantes para esas competencias que debe poseer el administrador, para ese sello distintivo que yo voy a colocar en su formación y para esos resultados de aprendizaje que él va a demostrar una vez culmine su periodo formativo. Teniendo esto en cuenta, entonces yo voy y también reviso elementos fundamentales, como en el caso de administración de empresas, cuáles son los componentes que hacen parte del plan de estudio del programa. ¿Por qué? Porque existe reglamentación a nivel nacional, que son los requisitos mínimos exigidos por el Ministerio de Educación para la creación de un programa de administración de empresas, y plantea que todo programa de administración de empresas debe tener unos componentes básicos. Y esos componentes básicos también nos brindan a nosotros elementos para identificar esas competencias que se requiere para formar al administrador de empresa y se desempeñe en el futuro. Por ende, estamos viendo en este momento los elementos básicos del plan de estudio, cuáles son sus principales componentes. Entonces tenemos unos elementos que se llaman de formación básica, dentro de los cuales se encuentran las matemáticas y las estadísticas, otros de las ciencias sociales, que también es de formación básica. Tenemos uno de formación sociohumanística, dentro de las cuales se encuentran los sociohumanístico e investigativo. Tenemos uno de formación profesional, que las vemos en color azul, dentro de las cuales hay un componente de administración y organizaciones, un componente de economía y finanzas, otro de mercadeo, uno de producción y operaciones y otro de gerencia de personal. Pero además tenemos uno de formación electiva o de profundización, que en este caso tenemos la de libre elección, pero también tenemos un área de formación institucional donde están incluidos elementos como la cátedra UPCista, que es un espacio precisamente para tratar de brindar ese sello distintivo que requiere el egresado de la Universidad Popular del Cesar y del programa de administración de empresas, hablando específicamente de este programa, y de otras cátedras que son necesarias, como la formación en informática, la formación en una segunda lengua, esa formación integral con elementos relacionados al deporte, al arte, etcétera. Todos esos elementos entonces estarían en esta de formación institucional, que se les podría llamar como complementarias o extraplan. Entonces, teniendo yo estos elementos, ya tendría suficientes, valga la redundancia, elementos de juicio para yo empezar a definir lo que es un perfil de egreso. Por ende, lo que se comienza a realizar es como esas listas de chequeo de qué atributos son los más importantes. Acá vemos un ejemplo de pronto muy minimalista, porque no tenemos en cuenta todos los referentes que mencionamos anteriormente, pero es como para tenerlo de referencia aquí para el análisis, ¿no? Vemos, estas son acreditadoras internacionales para, en el caso, esta es de maestrías a nivel internacional, esta es la acreditadoras europeas. Aquí tenemos esta acreditadora norteamericana también, para la principal de escuelas de negocio. Entonces, haciendo un análisis de las propuestas que estos tienen, de cuáles serían esos atributos que requiere demostrar un administrador de empresas,
Entonces yo voy haciendo un listado como de esos atributos, cuáles comparte con las otras acreditadoras, cuáles comparte con el manual de nacional de ocupaciones, la clasificación nacional de ocupaciones, cuáles comparte con las mesas sectoriales de empleabilidad definidas en el SENA, que vincularon a miembros de todos los gremios, etcétera, cuáles están compartidas con universidades nacionales, extranjeras, y así sucesivamente. Entonces yo voy, por ejemplo, aquí lo tenemos un ejemplo como colocándole un chulito a esos elementos que son comunes entre sí. Yo esto lo puedo hacer con un diagrama de Venn, ¿no? Donde voy colocando esas variables que le son comunes a todos los programas de administración de empresas y que deben ser, al ser comunes a todos, deben ser elementos a tener en cuenta para yo definir esos atributos que van en el perfil de egreso y que le van a dar vida a las competencias y a los resultados de aprendizaje del programa. Entonces voy haciendo esas listas de chequeo, verificando qué atributos son comunes, etcétera. Y una vez yo he terminado ese trabajo, pues ya voy a tener elementos de juicio para sentarnos a trabajar como miembros de un comité curricular a redactar esas competencias, esos perfiles de egreso, esos resultados de aprendizaje que deben tener inmersos todos estos elementos que fueron analizados. Y una vez hecho eso, pues, en el caso de administración de empresas de la Popular del Cesar, se encontró que íbamos a trabajar con 10 atributos que están relacionadas a dimensiones de tipo disciplinares y generales, ¿no? Aquí hablando de lo que es la formación integral. Y que estén íntimamente relacionadas con esos componentes también del programa y con todos esos elementos que fueron analizados interna y externamente para darle vida a lo que es el perfil de egreso del programa de administración de empresas. Como vemos, son 10: análisis numérico y estadístico, implicaciones sociales y legales, gestión de organizaciones, gestión financiera, gestión de mercado, gestión del talento humano, gestión de procesos, gestión de la investigación, emprendimiento y formación integral. Estas dos últimas, emprendimiento y formación integral, son elementos o sellos distintivos que nosotros queremos integrar en todo el proceso formativo del administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar. Por ende, estos dos elementos o conjuntos de atributos que vamos a ver discriminados en un momento deben estar relacionados de forma transversal a todos los demás atributos que se busca generar o formar en ese administrador de empresas. Por lo tanto, el emprendimiento debe hacer parte de los procesos desarrollados para formar a un administrador con competencias en el análisis numérico y estadístico, en implicaciones sociales, gestión de organizaciones, igual que la formación integral, ¿no? Que tiene que ver con esas actitudes requeridas, ese comportamiento que destaca al egresado de la Universidad Popular del Cesar, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es importante para la definición del perfil de egreso del administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar. Ahora, se puede decir que no existe una única mirada, una única forma o manera de abordar la definición de un perfil de egreso, o la definición de unas competencias, o la definición de unos resultados de aprendizaje. Porque eso va a depender de las particularidades de cada programa, de la forma que hayan elegido cómo llevarlo a cabo, de las taxonomías que hayan definido para la construcción de esas competencias, resultados de aprendizaje, etc. Son solo distintas formas de hacerlo, de abordarlo, distintas miradas. Pero en la definición de nuestro perfil de egreso se tuvo en cuenta estos 10 atributos básicos a los cuales debe responder un administrador de empresas, en este caso para el programa de administración de empresas de la Universidad Popular del Cesar. Y este es nuestro perfil de egreso. Y podemos observar lo que nos
manifiesta el mismo. Dice: el administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar resuelve problemas organizacionales mediante el dominio de métodos de análisis numérico y estadístico en distintos tipos de organizaciones. Ejecuta acciones estratégicas considerando las implicaciones sociales y regulatorias que surjan de ellas y que coadyuven a la adecuada gestión de organizaciones en entornos globalizados y culturalmente diversos. Optimiza la gestión de las organizaciones mediante la identificación de alternativas que consideren la comprensión e interpretación de las realidades y los fenómenos organizacionales y la praxis del proceso administrativo en el marco de la actividad organizacional. Genera valor a las organizaciones mediante la acertada evaluación de las alternativas de inversión y financiación que éstas enfrentan y la consideración del impacto de las decisiones estratégicas tomadas en torno a su operación, inversión y financiación. Implementa y evalúa estrategias novedosas y creativas de mercadeo a tono con las nuevas tecnologías y ambientes digitales, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. Mejora la calidad de vida de los miembros de la organización mediante el liderazgo de procesos eficientes de gestión del talento humano. Toma decisiones estratégicas para la gestión de procesos eficientes y eficaces que permitan a las organizaciones ser más competitivas y responder a las exigencias de mercados dinámicos y globalizados. Soluciona problemas organizacionales de forma sostenible, responsable, creativa y novedosa, fundamentando su accionar en la generación de nuevas ideas y el análisis crítico de estas, apoyándose en la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación pertinentes y valorando las implicaciones éticas, sociales, tecnológicas, inter y multiculturales de la toma de decisiones. Desarrolla conceptos, modelos y estrategias empresariales novedosas, orientadas a la creación de nuevas empresas o a la implementación de proyectos de modernización en empresas ya existentes. Y, por último, desempeña su labor profesional, laboral y personal teniendo en cuenta su formación integral y un comportamiento soportado en valores de responsabilidad, honestidad, justicia, lealtad, solidaridad, fidelidad, prudencia, tolerancia, veracidad y la constante interacción con ciudadanos globales, digitales y multiculturales. Como hemos visto, este perfil de egreso es un perfil construido teniendo en cuenta ese análisis hecho a nivel interno y externo, lo que solicitan acreditadoras de tipo internacional, tener en cuenta los componentes tanto disciplinares como generales vinculados a la formación integral de nuestros egresados, etc. Entonces es un perfil de egreso bastante completo y del cual se desprenden lo que son las competencias del programa. Como dijimos, las competencias las redactamos en forma de una promesa que se hace hacia el futuro. Por ende, están compuestas o inician en su presentación con un verbo en estado infinitivo relacionado a esa capacidad, ¿no? A ese potencial que va a tener el futuro egresado. Y aquí tenemos las competencias de nuestro programa. Como podemos ver, son los atributos mencionados anteriormente, solo que en esta ocasión inicia con un verbo en estado infinitivo, ¿no? Resolver problemas organizacionales, ejecutar acciones estratégicas, optimizar la gestión de organizaciones, generar valor a las organizaciones, implementar y evaluar estrategias novedosas y creativas de mercadeo,
mejorar la calidad de vida de los miembros de la organización, tomar decisiones estratégicas, solucionar problemas organizacionales de forma sostenible, responsable, creativa y novedosa, desarrollar conceptos, modelos y estrategias empresariales, desempeñar su labor profesional, laboral y personal, como vemos. Miren que el enunciado del administrador de empresas de la Universidad Popular de Cesar será, miren que esto es una promesa a futuro, será capaz, y recordemos que el término capaz de capacidad está relacionado a un potencial, o sea que esta persona estamos diciendo que va a tener el potencial para desempeñarse de esta manera, en este conjunto de atributos que están relacionados a los componentes del plan de estudio del programa de administración de empresas y que incluyen en su construcción esos elementos comunes a todo programa de formación en escuelas de negocios, teniendo en cuenta elementos de carácter internacional. Si leemos cada uno de estos elementos, vamos a ver que se tienen en cuenta el ciudadanos digitales, ciudadanos globales, la multiculturalidad, la internacionalización, la formación integral. Entonces, todos estos elementos están inmersos en las competencias del programa de administración de empresas. Ahora, como podemos ver, también se elaboró una matriz de competencia que lo que nos muestra es a cada una de esas competencias relacionadas a cada atributo del programa de administración de empresas en su plan de estudio, que se les colocó un nombre. Algunas asignaturas tributan de forma directa a la consecución de estas competencias, a la formación de ese egresado del programa de administración de empresas. Entonces tenemos este documento que se llama la matriz de competencias, donde se muestran a cuáles asignaturas del plan de estudio, a qué competencias le tributan en la construcción y la formación de ese perfil de egreso como promesa de egresado que le vamos a ofrecer al mercado laboral. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que nuestro programa tiene un enfoque curricular o fue organizado curricularmente con un enfoque denominado de abajo arriba. Regularmente es un programa de formación, educación superior, etcétera, y otros tienen distintas formas de organización curricular. Algunos son de abajo arriba, otros son de arriba abajo, otros son por proyectos, etcétera. Pero esta organización curricular, este enfoque de abajo arriba, sobre el cual está sustentado el programa de administración de empresas, supone que el determinante más importante del aprendizaje es la posesión de habilidades prerequisitos, o sea, de elementos que son requeridos, aprendizajes previos que le dan sustento a la construcción de posteriores conocimientos dentro de todo el ámbito disciplinar, integral, etcétera, que conforma el cuerpo de saberes, de habilidades, destrezas, etcétera, relacionadas a la construcción de las competencias de ese administrador de empresas en el futuro. Por lo tanto, el desarrollo curricular consiste en trabajar retrospectivamente partiendo de las habilidades intelectuales deseadas al terminar el currículo, haciendo la pregunta. ¿Cuál pregunta se hace? ¿Qué debe ser capaz de hacer el aprendiz con el fin de lograr ser esto? Por ejemplo, ¿qué debe ser capaz de hacer el aprendiz con el fin de lograr ser administrador de empresas? ¿O qué debe ser capaz de hacer el aprendiz con el fin de desarrollar un proceso de planeación? ¿O con el fin de formular un plan de mercadeo? ¿O con el fin de formular un estudio de factibilidad? Y así sucesivamente. Entonces, al hacerme esa pregunta, yo voy a responderle diciendo, es que él para hacer un plan de mercadeo tiene que conocer de esto, de estrategias competitivas, tiene que conocer de promoción, de publicidad, tiene que conocer de la distribución de productos, etcétera. O sea, y con ello yo ya voy determinando qué contenidos formativos van a ser necesarios incluir dentro del plan de estudio, dentro del plan de asignatura,
para que el estudiante adquiera los conocimientos, adquiera las habilidades, forme sus destrezas, tenga una actitud hacia el desempeño de una labor en el área de mercadeo, etcétera, ¿basado en qué? En lo que él va a ser capaz de hacer. Como vemos, formulamos qué va a hacer en el futuro y construimos de ahí todo lo que se requiere para que ese egresado pueda demostrar que adquirió las competencias que prometimos que se iban a formar en él. Ahora, cuando se le da respuestas sucesivas a esta pregunta, lo que se produce es una jerarquía de aprendizaje, ¿no? Que incluye todos los objetivos que todos los aprendices deben dominar en su camino para alcanzar los objetivos finales o terminales. Como vemos, es una jerarquía de aprendizaje con conocimientos previos que van sirviendo de punto de partida para la formación de unos conocimientos de orden superior. O sea que vamos de menor a mayor. Y teniendo esto en cuenta y basado que esta organización curricular se encuentra íntimamente relacionada también con el modelo pedagógico de la Universidad Popular del Cesar, el cual es modelo pedagógico cognitivo contextual, el cual se basa en estrategias de aprendizaje con un carácter situado del conocimiento, por lo tanto prioriza lo que son los aprendizajes previos y prioriza el aprendizaje centrado en el estudiante, le da todo ese grado de conectividad y sistematicidad requerido a la formulación de estos procesos de formación, teniendo en cuenta una gestión curricular basada en la formulación de los resultados de aprendizaje del administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar. Por ende, una de las taxonomías que precisamente permitía brindar ese grado de conexión y sistematicidad requerido para fundamentarlo con el modelo pedagógico institucional, con la organización curricular del programa de administración de empresas, fue la taxonomía de Bloom, la cual fue actualizada posteriormente por sus aprendices. En esta estamos observando precisamente estos niveles de complejidad que se dan en el proceso de aprendizaje, sobre todo en este campo que ahí estamos viendo es el nivel cognitivo dentro de la taxonomía de Bloom, donde vemos unos niveles de dominio que van desde menor nivel de complejidad o aquellos elementos que son mucho más concretos a un mayor nivel de complejidad donde todos los elementos del aprendizaje van teniendo una característica abstracta, ¿no? Que van desde recordar, ¿cierto? Donde lo que recordamos son hechos, fechas, datos, conceptos básicos, la memorización, identificación, reconocimiento, etcétera, al nivel de comprensión, donde se logra un entendimiento básico de los conceptos, de los sucesos, de las ideas, procesar e interpretar la información. Luego a un nivel de aplicación, donde va a aplicar ese conocimiento, ¿no? Aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en mejora de situaciones. Posteriormente, análisis, donde el estudiante estaría en capacidad de hacer análisis detallado, descomponiendo la información en partes, causas y efectos. Posteriormente a evaluar, donde va a estar el estudiante en capacidad de argumentar, justificar y defender juicios sobre la información y la situación, valorar ideas. Y por último, el máximo nivel de complejidad o mayor nivel abstracto en esta taxonomía, que es una categoría de orden mayor, que es la de creación, donde va a estar el estudiante en capacidad de crear algo nuevo, un nuevo modelo, un nuevo proceso, nuevas estructuras, proponer cambios y soluciones alternativas a las brindadas inicialmente, etc. Como vemos, son un aprendizaje que se basa en la construcción de unas habilidades previas o habilidades prerequisitos, ¿no? Que comulga perfectamente con la organización de la estructura curricular del programa de administración de empresas, con el modelo pedagógico, etc. Por lo tanto, esta es la taxonomía que va a servir de punto de referencia, de inicio, para la definición tanto de competencias, resultados de aprendizaje, para la definición de
métodos de enseñanza-aprendizaje, para la definición de las técnicas de evaluación. Porque recordemos que si yo tengo un resultado de aprendizaje que me habla a mí de aplicar, lo que se espera es que la técnica de evaluación que se utilice para demostrar que el estudiante o egresado en este caso tiene los conocimientos, que tiene las habilidades, la destreza y las actitudes requeridas para desempeñar determinada tarea, debe estar en el nivel de aplicar, porque él debe demostrar que es capaz de aplicar. Si el resultado de aprendizaje me habla de evaluar, pues la técnica de evaluación tiene que precisamente dar cuenta de que él está en capacidad de argumentar, de justificar, de hacer juicios críticos sobre una información, de valorar ideas. Entonces la técnica de evaluación escogida debe permitir hacer esto, evaluar. Si es a nivel de creación, tengo que escoger una técnica de evaluación que me permita comprobar que el estudiante está en capacidad de crear. Entonces, como vemos, esto está íntimamente relacionado, ¿no? Todos estos elementos que son comunes a nuestro perfil de egreso, a nuestros resultados de aprendizaje, nuestras competencias. Ahora, acá podemos ver de forma mucho más clara cuáles asignaturas tributan a cuál resultado de aprendizaje. Entonces, si nos vamos al componente de análisis numérico y estadístico, pues todo docente que haga parte de el cuerpo profesoral del programa de administración de empresas, que oriente una de estas asignaturas, matemáticas fundamentales, cálculo, estadística, álgebra lineal, etc., pues le tributa al resultado de aprendizaje que nosotros hemos denominado como análisis numérico y estadístico, ¿no? O sea que estas asignaturas deben contribuir a que el estudiante pueda llegar a resolver problemas organizacionales mediante el dominio de métodos de análisis numérico y estadístico en distintos tipos de organizaciones. Y así lo podemos ver para cada uno de los atributos, ¿no? En implicaciones sociales y legales tenemos las asignaturas de Derecho Constitucional, Comercial, Laboral, Fundamentos de Psicología, de Antropología y Sociología, Ética y Responsabilidad Social. En el área de Gestión de Organizaciones, las asignaturas de Fundamentos de Administración, Teorías Administrativas, Planeación, Organización, Dirección, Control, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Administración Pública, Gestión de Proyectos, Estrategias de negociación, sistemas de información general, tributan para el cumplimiento de este resultado de aprendizaje, donde el egresado del programa demuestra que optimiza la gestión de las organizaciones mediante la identificación de alternativas que consideren la comprensión e interpretación de las realidades y los fenómenos organizacionales y la praxis del proceso administrativo en el marco de la actividad organizacional. El área de gestión financiera tiene asignaturas como Fundamentos de Economía, Microeconomía, Macroeconomía, Economía Colombiana, Formulación y Evaluación de Proyectos, Negocios Internacionales, Fundamentos Contables, Contabilidad General, Fundamentos de Costos, Matemática Financiera, Análisis Financiero, Gerencia Financiera y Tributaria, cuya razón de ser es formar al estudiante para que él adquiere ese potencial y pueda demostrar que genera valor a las organizaciones mediante la acertada evaluación de alternativas de inversión y financiación, etc. Tenemos el área de gestión de mercado con 3 asignaturas: Fundamentos de Mercadeo, Investigación de Mercados y Logística Empresarial. Tenemos el área de gestión del talento humano con asignaturas como Administración del Talento Humano 1 y Administración del Talento Humano 2, encargadas de brindar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para que el estudiante pueda demostrar que mejora la calidad de vida de los miembros de la organización mediante el liderazgo de procesos eficientes de gestión del talento humano. Tenemos gestión de procesos con asignaturas como Investigación de Operaciones 1, Investigación de Operaciones 2 y Administración de la Producción. Tenemos Gestión de la Investigación con asignaturas como Expresión Oral y Escrita, Introducción a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
teorías del conocimiento científico, metodología de la investigación 1, metodología de la investigación 2, pensamiento crítico y argumentación. Tenemos el resultado denominado emprendimiento de estos atributos, donde podemos ver que todas las asignaturas del programa de administración de empresas que componen su plan de estudio deben contribuir a que el egresado del programa pueda llegar a demostrar que desarrolla conceptos, modelos y estrategias empresariales novedosas, orientadas a la creación de nuevas empresas o a la implementación de proyectos de modernización en empresas ya existentes. Tenemos por último el área de formación integral, pero no menos importante, que es transversal también a todos los demás atributos o resultados de aprendizaje y competencia. Todas las asignaturas del plan de estudio deben tributar a que ese egresado demuestre que desempeña su labor profesional, laboral y personal teniendo en cuenta su formación integral y un comportamiento soportado en valores de responsabilidad, honestidad, justicia, lealtad, solidaridad, fidelidad, prudencia, tolerancia, veracidad y la constante interacción con ciudadanos globales, digitales y multiculturales. Y tenemos aquí este resumen de cuáles son esos principales atributos del egresado del programa de administración de empresas, con sellos característicos del programa que están relacionados a su misión. Aquí podemos ver que dice: el programa de administración de empresas, en su misión y visión, imprime un sello característico que distingue a sus egresados al formar profesionales integrales, comprometidos con la creación, gestión, transformación y desarrollo sustentable de las organizaciones, en un ambiente que promueve la excelencia académica orientada hacia contextos científicos, geográficos, culturales y sociales cambiantes y diversos, considerando el ámbito regional, nacional e internacional. Estos elementos que hacen parte del sello del programa, usted los puede encontrar en las descripciones hechas en cada uno de estos atributos que le dan vida a las competencias y resultados de aprendizaje del programa de administración de empresas de la Universidad Popular del Cesar, la cual tiene en cuenta para esa formación integral de ese egresado del programa UPCista los valores institucionales, ¿no? De responsabilidad, honestidad, justicia, lealtad, solidaridad, fidelidad, prudencia, tolerancia y veracidad. Y el sello institucional, ¿no? Que está inmerso en y que se puede hacer explícito en la misión y la visión institucional, que dice que imprime un sello característico que distingue a los egresados de la institución al formar personas responsables social y culturalmente, con una educación de calidad, integral e inclusiva, rigor científico y tecnológico, en un marco de libertad de pensamiento, con la capacidad para resolver problemas y conflictos en un ambiente sostenible, con visibilidad nacional e internacional. Y con esto hemos terminado esta breve presentación, cuyo objetivo era dar a conocer esos elementos que hicieron parte de la construcción del perfil de egreso del programa de administración de empresas, de las competencias como capacidad y potencial para desarrollar una acción, para lo cual se requiere un conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes que se promete formar o generar en el egresado del programa de administración de empresas, y que por último va a poder demostrar al ser evaluado sobre el resultado de su aprendizaje. No siendo más por este momento, nos despedimos de todos ustedes, no sin antes darle las gracias por este espacio brindado y invitándolos a vernos en una próxima entrega de estos videotutoriales orientados a interiorizar los conceptos y todos aquellos elementos distintivos de la gestión curricular enfocada en los resultados de aprendizaje para el programa de
Administración de Empresas. Hasta la próxima.